Primero que todo, lo que hay que hacer es parar el cambio climático, o sea, evitar unos cambios ya irreversibles, catastróficos. Desde tu experiencia en manejar el tema, en hacer un seguimiento especializado en lo que es el cambio climático, ¿tú crees que los gobiernos centrales, los poderes ejecutivos de los países de Sudamérica están demostrando una verdadera preocupación en enfrentar, en responder ante este cambio climático que vive el mundo? Por lo general, creo que todavía hay una falta de compromiso por parte de los gobiernos con lo que implica esta amenaza. Creo que sin duda ha habido un cambio en los últimos años como resultado de esta última fase de negociaciones a nivel internacional, a veces como resultado también de los mismos desastres. Sobre todo este año hemos visto hace unos días este deslizamiento en Guatemala, las inundaciones de Pakistán, y exigen una respuesta por parte de los gobiernos, a mi juicio, mucho más contundente y una prioridad política que hasta el momento no se le ha dado. Pero en este caso la intervención de los gobiernos y de las autoridades es más de bombero, de tratar de solucionar un problema que ya se presenta, como por ejemplo los fenómenos climáticos, deslizamientos, inundaciones. Pero en la cuestión de prevención, ¿cómo ves tú el panorama en los gobiernos de Sudamérica y Latinoamérica? ¿Hay realmente planes concretos, planes de verdad que están asumiendo los gobiernos? Precisamente ese es el problema, o sea, esto se trata de prevención precisamente, o sea, el cambio climático hay tres respuestas posibles. Una es la mitigación, o es evitar los contaminantes que causan el problema en una primera instancia. Segundo es adaptar nuestros sistemas sociales, económicos, para poder resistir y superar los cambios que ya se avecinan, pase lo que pase en materia de mitigación. Y tercero es sufrir. Es decir, si no hacemos suficiente en materia de mitigación y adaptación, pues vamos a sufrir. Y van a sufrir sobre todo los sectores más pobres, más vulnerables a los efectos, como son las mujeres en la agricultura, por ejemplo, que es una actividad, un sector que depende muchísimo de una estabilidad medioambiental, digamos, de estabilidad en los ciclos de agua, de lluvia, el régimen de lluvia, la estabilidad en los cauces y las cuencas hidrográficas. Todas esas cosas son importantísimas para la agricultura, y sin ellas no puede haber una agricultura estable que brinde todos los servicios, pues primero que todo el alimento que viene primero que todo para nuestras sociedades. Aquí en Perú también hay ese tipo de golpes, de impactos, y yo creo que lo que sabemos y lo que nos aseguran los científicos es que eso no va a parar, eso va a empeorar en las próximas décadas. Por ejemplo, nos dicen que el sector rural, el sector agrario va a ser uno de los primeros sectores y es el más vulnerable a sentir estos efectos ya del cambio climático. ¿Esto es cierto? Claro que es cierto. El año pasado tuve la oportunidad de visitar una comunidad cerca de Cusco, al pie del glaciar de Ausangate, donde pues a veces no llegan las lluvias, entonces no hay pasto para las alpacas, las vicuñas. Me mostraron un río que baja de agua glaciar, que se ha reducido, pues me contó un campesino de la zona que en su vida, en los últimos 25 años, se ha visto el cauce de ese río reducido en un 50%. Y le preguntábamos, ¿qué van a hacer cuando ya dentro de 20 años, 30 años, es muy posible que ya no fluya agua en este río, o al menos durante unos meses del año? Y nos miraba con un asombro y la verdad es que no tenía respuesta. ¿Cuáles son los actuales temas, las actuales discusiones que están realizando estos grandes bloques, estos grandes poderes económicos y políticos sobre el tema del cambio climático? ¿También tienen las cosas claras? ¿También tienen la voluntad de responder, de enfrentar a este tema?
primero que todo lo que hay que hacer es parar el cambio climático, o sea, evitar unos cambios ya irreversibles, catastróficos, que todavía podemos evitar si se toman las acciones necesarias y urgentes. Y segundo, para estos países que son los más responsables de las emisiones históricas que están causando los efectos hoy día, y también los que tienen más capacidad económica para ayudar, ellos tienen una doble obligación, que es primero que todo parar sus emisiones y segundo, ayudar a los países que son más expuestos y más vulnerables a los efectos del cambio climático. Hasta el momento lo que vimos en Copenhague es que los países más ricos, los países más poderosos, no tienen todavía la voluntad de concluir unas negociaciones, de aportar su justa parte en esta materia. ¿Por qué razón Estados Unidos y algunos otros países no quieren tomar medidas concretas, urgentes ya para enfrentar y responder ante el tema del cambio climático? ¿Qué hay detrás de ello? A mi juicio, detrás de eso hay unos intereses económicos que están primando las ganancias a corto plazo, están primando su seguridad económica, digamos, con una visión muy cortoplacista. Hay algunos países que ya están empezando a reconocer que esto se puede hacer de manera que brinde más beneficios, más bienestar, más prosperidad económica incluso, si se hace temprano, si se hace desde ya. Otros países en Europa, por ejemplo, han visto que realmente aquí lo que está en juego es también el bienestar económico a futuro. ¿Tú eres pesimista o optimista ante la posibilidad de que Estados Unidos y China también reduzcan sus emisiones de carbono? ¿Qué tendría que pasar para que estas grandes potencias económicas y políticas decidan de una vez, bueno, tomamos la decisión de reducir esto? Esos dos países en particular tienen que llegar a un entendimiento acerca de la justa parte de cada quien. Todavía no han llegado a concretizar eso, a aterrizar eso en unas cifras y decir, bueno, nuestra justa parte es tanto y la suya es tanto y se forma en estas bases. Desde hace ya varios años se están realizando varias reuniones en diferentes ciudades del mundo donde se reúnen las grandes potencias económicas para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo responder ante el cambio climático. Cuando finalice la reunión, ¿qué medida tendría que salir de Cancún como para que uno diga, esta reunión fue exitosa, hemos conseguido algunos resultados? Lo primero y lo primordial es que de una vez por todas se pongan de acuerdo los gobiernos acerca de qué es la naturaleza y la forma del acuerdo que están tratando de negociar. El problema el año pasado en Copenhague fue precisamente que habían demasiadas visiones entrando en esa negociación acerca de lo que iba a consistir ese acuerdo. Sí hay una voluntad de parte de todos de negociar un nuevo acuerdo vinculante. De los gobiernos, pero de los grupos económicos, las corporaciones que, como tú has dicho, están detrás de todo esto. Ahí detrás esos intereses siempre están. Y yo creo que los gobiernos no van a poder llegar a finalizar esa negociación hasta que el público y los demás sectores también afectados y los que ya están perdiendo logren superar la vocería que tienen esos poderes económicos dentro de la política. Finalmente, desde hace ya varios años los especialistas, expertos en el tema nos dicen que los nevados se van a derretir, que el agua va a escasear de aquí a unos 20 años, que el petróleo se va a acabar, que las inundaciones y todos los fenómenos del clima también van a afectar a la población, y muchos dicen, es una exageración, de repente eso del tema del cambio climático no es de aquí a 20 o 30 años, sino de aquí a 100 o 200 años. ¿Tú qué respondes ante esas opiniones o estas afirmaciones? Mira, lo que es cierto es que hay mucha incertidumbre alrededor de lo que va a venir al futuro. Pero a cambio de los 3 anteriores informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el último, que salió en el 2007, por primera vez empezó a hablar de impactos observados, ya no de pronósticos de futuro, sino de impactos que ya se podían medir, se podían ver. Lo que hemos visto como Oxfam es que la mayoría de la gente afectada por los efectos relacionados con el cambio climático no son afectados por estos grandes eventos, incluso como el de Pakistán, por muchos que sean los millones de personas afectadas, sino por variaciones chiquitas, más pequeñas y medianas. La agricultura, por ejemplo, un país que depende tanto de la agricultura como el Perú, son pequeñas variaciones en los tiempos, o sea, las épocas, cuándo es que cae la lluvia, que puede ser la diferencia
entre una cosecha perdida y una buena cosecha, ¿no? Entonces, son las preparaciones ante ese tipo de alteraciones que van a ser las más valiosas y que deben ser prioridad porque uno no pierde con ese tipo de inversiones.